es un privilegio que Dios nos da de poder usar estas plataformas para ser entrenados, para ser enseñados en la labor que ya cada uno y cada una saben que como iglesia tenemos. Nuestra iglesia pues cree en una visión y misión mucho más integral, que no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer mañana, construir una casa, tiene que ver también con la construcción de personas en todas las áreas de la vida. Y así es que Es, estamos enfrentando momentos muy difíciles, ¿verdad? Muy difíciles con relación a todos los efectos colaterales que el COVID-19 nos está dando. Aquí particularmente en este país, ya ustedes saben los últimos, ya hoy 169 que se disparó esto y tiene colapsado muchas cosas. Pero bueno, frente a esa realidad, el reino de Dios tiene noticias, el evangelio tiene noticias. Y esas noticias tienen que ser expuestas, tienen que ser llevadas a cabo, tienen que ser socializadas y para eso tenemos que aprender. Así es que hoy yo me siento muy honrado, gente linda de Shalom, me siento muy honrado en primer lugar por la presencia de un pastor que conocí hace un par de años o 3 años atrás, Pastor Fernando Pinero, el único que ustedes ven que no se parece a nosotros, es decir, que está ahí, Fernando Pinero. Hoy cuando yo publiqué el anuncio celebrando, él me escribió, mira, yo quiero participar. Y ya ustedes saben, gente de Shalom, que en Shalom nada es de nosotros, todos del reino de Dios. Así que le invité que si quería participar, pues entonces que se sumara y por eso Fernando está con nosotros y la idea de él es participar en todas las clases. Ahora, paralelamente a esto, para mí es una bendición, es un privilegio de presentarles a alguien que considero un amigo, un caminante, un referente. Es un referente por muchas cosas. Eh, Al pastor José Ramón Rodríguez, conozco a su esposa, su familia, eh, lo conozco de hace 18 años, una cosa así, desde la red, así es. desde la red del camino. Nos hemos mantenido en relación. Él, aparte que es pastor, no es un pastor por los 4 lados que ustedes lo vean, también es psicólogo, tiene muchísimas facetas profesionales y todas las ha sabido potenciar en Dios. Ha trabajado para Visión Mundial. Él les va a contar a ustedes todos los atestados que José Ramón tiene. Así es que yo le pedí hace 2 o 3 semanas que por favor nos facilitara un entrenamiento de 4 semanas, de 4 jueves a este grupo. Y para eso estamos aquí, para pedirle al Señor que lo use a Él y que este espacio pues venga a potenciar, a enseñarnos cómo llevar ese mensaje de las buenas nuevas que reconcilia al ser humano integralmente con Dios. Pero antes de dar lugar a mi querido, vamos a orar. Voy a dirigir esta primera oración yo. Señor, nos ponemos delante de tu presencia hoy y muy honrados porque nos permite, Señor, subordinar la tecnología y herramientas como estas al señorío tuyo, para que a través de ellas la voz de tus siervos y siervas llegue a nosotros y con ellas seamos instruidos, desafiados, fortalecidos en la misión que usted nos ha encomendado. Señor, hoy me siento muy agradecido con gente de nuestra casa que hayan decidido aceptar el regalo de la pastoral de este curso que hoy abrimos. Gracias por la vida del pastor Fernando Pinero que se suma a nosotros, Señor, y nos rendimos todos y todas. Queremos que este curso sea un curso en el que vamos a aprender, a disfrutar, y yo te presento a mi amigo, a José Ramón, para que lo uses como siempre lo has usado, para que la presencia de tu espíritu y el poder de tu palabra cale en nosotros. Queremos pastorear a la gente. Queremos pastorear a la gente, no solamente dándoles comida, no solamente construyendo casas, no solamente atendiéndolos en las necesidades básicas, o sea, de existencia, sino también en el trabajo del alma, del corazón y de las emociones. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Entonces, Amén. querido pastor José Ramón, le presento a la comunidad de servidores o una parte de ella de la iglesia de Shalom, que también es su iglesia. Así es que bienvenido, un abrazo. Muchas gracias. Igual, un abrazo para todos. Es un privilegio poder estar. Quiero decirle que me une a Costa Rica una sensación muy especial porque fue el primer país que yo visité cuando salí
por primera vez de viaje de mi país, en un tiempo en el que estaba trabajando para la Organización Mundial. Y pasé casi unas 3 semanas, de las cuales tuve una semana en Puerto Limón, porque como ustedes habrán notado, yo soy negro. Entonces tenía que ir a juntarme con mis hermanos de color y raza. Y Visión Mundial tenía unos proyectos por ahí, estuve una semana trabajando y desde entonces he estado muy ligado a Costa Rica. Uno de mis mejores amigos trabaja justamente para Habitat en Costa Rica y nos mantenemos con frecuencia conectados. Así que para mí es un placer. Roy es uno de los pastores que más influencia tiene sobre nosotros en términos de la vitalidad del ministerio que realiza. Cada vez que alguno de nosotros va a tener contacto con Roy, sabe que la va a pasar bien. Terminará desafiado, terminará siendo sacudido, porque ustedes conocen a su pastor, pero finalmente uno termina siendo muy bendecido. Así que para mí es un privilegio poder servirle a ustedes en estos días que vamos a estar juntos. Y quiero, bueno, compartirle algunas ideas, algunas acerca de mí. Bueno, así me ha dejado la cuarentena en el tiempo que estamos. Y mire, yo soy un sexto hermano de una familia de 11 hermanos. Yo estoy ahí como en el centro y me tocó prácticamente ser de los que quedó en la casa, quien era responsable de los que venían detrás de mí, que eran 4 hermanos. Entonces, la verdad es que fui lo que los psicólogos llaman un hijo parental desde temprano. Acabo de cumplir 56 años, el 26 de enero pasado. De esos 56 años, tengo 27 años en el pastorado, que lo he atravesado desde el trabajo en organizaciones paraeclesiásticas como Misión Mundial, Fundación contra el Hambre, Habita para la Humanidad, Edify y otras organizaciones como empleado en un renglón de asesor, pero he estado por 27 años ya en el pastorado, 32 años casado. Esta doña es una heroína increíble. Por 32 años de casado, 4 de novio, son 36 años que yo he estado ya ligado a Estela Jocelyn. Tengo 2 hijos, Ariel y Laura, adultos ambos. José Ariel Ochi, como mejor se conoce, está casado ya hace ya 5 años, y Laurita o Laura, que es la segunda, está todavía en la casa, pero es médico graduada y ya tiene independencia de trabajo. Estuvo de novia con alguien, gracias a Dios eso terminó. Ustedes saben que los papás no queremos que las se casen de todo, pero estamos orando para que Dios les consiga a alguien que sea bueno con ella. Mi formación profesional es un poco variada en título, pero más o menos alrededor de 3 cosas básicas: educación, teología y psicología. Tengo grado de licenciatura en las 3, maestría en gestión y administración de la educación o de entidades educativas. Tengo una maestría en desarrollo de liderazgo organizacional y soy postulante al doctorado de psicología clínica, que tú sabes lo que conocen de los estudios de posgrado al nivel de doctorado. Tú presentas un trabajo y te lo devuelven y te lo van devolviendo hasta que tú lo corriges, pero finalmente yo estoy ya en esa fase de revisión del trabajo y tengo también una certificación como líder coach y coach de vida, que lo trabajo desde la iglesia. Esa señora que ustedes ven ahí al lado es Estela Jocelyn, es mi esposa, una mujer. Yo sabía que no me estaba casando con la Mujer Maravilla cuando me casé con ella. Lo que yo no sabía era que me estaba casando con una mujer maravillosa. Eh, eh, si yo soy pastor, ella es como el 50 o el 60% de la razón.
Es una persona con un ministerio pastoral de cuidado de la gente y de su propia familia que es envidiable. Digo, y bendecido. Esas son mis hijos y mi nuera desde izquierda a derecha. María es la esposa de mi hijo José Ariel, la del medio es Laura o Laurita, como yo le digo, Estela y yo. Como se darán cuenta, mis hijos heredaron la belleza mía porque su mamá se quedó con la de ella igualita, no quiso dar nada. Entonces, pero esos cuatro seres que están ahí son las personas que por la gracia de Dios han estado girando alrededor de mí en los últimos años y me han dado el empuje para seguir cada día. En estos momentos que estoy haciendo, bueno, asesoro iglesia en gestión de cambio, estoy plantando una iglesia en la ciudad, asesoro entidades educativas cristianas, colegios privados, seminarios, y la Escuela de Teología de la Universidad Nacional Evangélica. Estoy revisando su pensum, sobre todo en la parte que tiene que ver con tecnología y trabajo social. Soy un coach para líderes eclesiales y ejecutivos. Y obviamente durante la pandemia he estado lavando platos, sacando la basura, tendiendo la ropa y levantando todas las cosas pesadas de la casa. En eso he estado, aparte de que abrí un espacio para acompañar a pareja en la cuarentena y casi todos los días tengo entre 6 y 7 parejas con las que he estado trabajando en un horario prácticamente gratuito. Eso es algo acerca de mí. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer para entonces pasar a la parte de la presentación que tenemos esta noche. Así que si hay alguna pregunta que quieran hacerme, este es su tiempo también. Veo la participación tan entusiasta. Entonces, sí, gracias. Bueno, quise introducir justamente esta clase de las herramientas bíblicas para el trabajo en la pandemia con esto que es una pequeña introducción y ya los próximos 3 jueves que siguen ya estaremos entrando en, como decimos en la República Dominicana, en un poquito más de la carne de lo que quiero trabajar. Entonces, sencillamente quiero tener la parte que tiene que ver con la misionología de la iglesia desde la pandemia, desde lo que nosotros estamos viendo. Porque la misionología de la iglesia, y yo creo que ustedes lo pueden tener claro, porque ustedes son una iglesia en misión permanente, en medio de la pobreza, en medio del dolor y en medio de la desesperanza que causa una pandemia como esta, la iglesia necesita recoger toda la experiencia que ha tenido en su caminar de dolor para sacar de ahí los aprendizajes y entrar en esta fase durante y post. Porque lo que viene posterior no es que queremos ni estamos interesados en crear pánico, pero lo que viene y la demanda que viene para la iglesia posiblemente son unas demandas para las cuales nosotros como iglesia no estuvimos nunca preparados. Y que de una u otra manera el reclamo y las necesidades que la gente tiene nos va a obligar a nosotros a dar respuesta, algunas de las cuales pueden ser parecidas a las que ya hemos dado en el pasado y estamos dando en el presente, pero posiblemente nosotros tengamos que crear nuevas maneras de atender a la gente, porque la secuela que la pandemia está dejando no se parece a lo que muchos de nosotros habíamos estado viendo en la corta o la larga vida que nosotros tenemos hasta este momento. Y lo primero que nosotros tenemos que reconocer en el campo de la misión es el carácter pedagógico de la iglesia institucional desde el segmento de la iglesia local. No, quiero hacer la diferencia. La iglesia de Cristo en sentido general
tiene una manifestación física en la iglesia local institucional. Y nosotros tenemos que entender y asumir con toda la responsabilidad que lo que nosotros hacemos desde la iglesia institucional es de carácter pedagógico. Es decir, nosotros estamos buscando enseñar a la gente para reproducir en sus casas, en sus vecindarios, en sus espacios laborales, en todos los espacios donde hacen vida los participantes de la iglesia. Lo que la iglesia practica es para que nosotros lo vayamos a practicar en pequeño desde la responsabilidad individual. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Digámoslo de esta manera. Somos una iglesia que está interesado en atender a los envejecientes en situaciones vulnerables. Y nosotros podemos tener 50, 100, 200 envejecientes a los cuales servimos. Pero posiblemente en nuestra ciudad, los envejecientes son más de 200 los que necesitan nuestra atención. Pero nuestra capacidad institucional como iglesia no nos da para atender a todos los envejecientes que hay en la ciudad donde nosotros estamos. Pero si nosotros asumimos que lo que la iglesia nos enseña es la responsabilidad con los envejecientes, entonces cada miembro de la iglesia asumirá que donde hay un envejeciente es su responsabilidad la atención. Si nosotros estamos interesados en la educación, en la calidad de la educación, podemos tener un colegio, pero no atendemos a todos los estudiantes en necesidad escolar, sino que nosotros como miembros de la iglesia, entonces asumimos que donde quiera que haya un niño o una niña que no esté yendo a la escuela, nosotros como iglesia somos responsables de crear las condiciones para que él asista o para que ella asista. Ese es el sentido pedagógico de la iglesia institucional. Lo segundo que nosotros vamos a ver en todo este proceso es que la salud está vinculada a la misión. Y esto no es tan difícil de explicar. Ninguno de nosotros, si fuera afectado en estos momentos por el COVID-19, pudiera estar en la faena de la misión. Tendría que tomar un tiempo de recuperación. Por lo tanto, la misión está vinculada a la salud y la salud vinculada a la misión. Nosotros para ser misioneros necesitamos estar sanos y nosotros necesitamos entender que la integralidad del misionero comienza con una responsabilidad con su salud. Es decir, nosotros nos sanamos para seguir sirviendo. Todo lo que nosotros podamos ver desde conocer las herramientas para servir a otros y cómo cuidarnos a nosotros mismos, bajo la firme convicción de que nosotros nos estamos sanando y nos sanamos espiritual, física y emocionalmente para nosotros seguir sirviendo. ¿Qué significa esto? Bueno, que la misión de nosotros nos obliga a estar sano, pero no para disfrutar solo de la salud, sino para asegurarnos que nuestra salud termine beneficiando a otros. Y tener claro que nos guardamos o tomamos tiempo fuera para luego salir al ruedo nuevamente. Miren, la mayoría de nosotros sirviendo en misión integral solemos correr el riesgo de descuidarnos a nosotros mismos en cuidar a los demás. Yo recuerdo, tenía una hermana en la iglesia, en una iglesia que pastoreaba en mi ciudad natal, y ella, yo los martes, yo tomaba el martes como mi día de descanso, porque era inclusive el día que yo comenzaba a preparar el sermón para el domingo cuando no tenía una serie previamente preparada. Es el martes, esta hermana me anduvo buscando y mi esposa tenía la orden de que los martes no dijera dónde yo estaba, no tenía que mentir, sencillamente decirle, él no quiere ser encontrado, ese es su día de descanso. Al miércoles siguiente, ella me buscó y me hizo saber
que ella estaba buscándome. Yo le dije, hermano, usted sabe que los martes es mi día de descanso. Y ella dijo, bueno, pero es que el diablo no descansa. Y ahí entré en el, oh, ciertamente, pues para no parecerme al diablo, hermana, yo voy a seguir descansando. Y la gente no quiere ver a sus líderes expresar vulnerabilidad en términos del cansancio, y nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que guardarnos y luego salir al ruedo. No podemos persistir, estar en el ejercicio permanente sin tomar las previsiones de cuidado que nosotros tenemos. Y como nosotros no sabemos qué tan largo va a ser y qué tan catastrófico va a ser los efectos de la pandemia, nos obliga a nosotros a aprender técnicas para el cuidado de los demás y técnicas para el cuidado de nosotros. Y yo tomé una porción que ustedes conocen de Jesús y la muerte de Juan el Bautista. Lo que Mateo dice es que cuando Jesús recibió la noticia, se apartó solo en una barca a un lugar solitario. Se fue de la multitud. Y la multitud se dio cuenta y lo siguió. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Pero fíjese, Jesús recibe una noticia que le impacta, que lo choca, porque Juan, hay una relación especial y hasta familiar que hace que la muerte de Juan toque a Jesús. Entonces Jesús toma un tiempo aparte. Y hay tres verdades en la misionología de la iglesia en el ámbito del dolor y la pobreza, en la que la vida de Jesús es un ejemplo, tanto en la parte integral, lo que tiene que ver con el cuidado de otros y el autocuidado. El dolor nos impacta, sabemos, nos mueve la alfombra. La noticia de la muerte de Juan el Bautista impacta a Jesús y obvio, le dolió. Y eso hace entonces que nosotros encontremos en esta porción tres verdades que vale que nosotros la visualicemos. La primera verdad es un tiempo aparte. Miren, cuando nosotros somos impactados por el dolor, se hace necesario que nosotros tomemos un tiempo aparte. Un tiempo en el cual nosotros podemos resignificar la experiencia. Y la resignificación no es más que darle un nuevo valor a la experiencia de dolor que nosotros estamos teniendo. Es un poquito poner en orden las ideas que han surgido a raíz de la noticia. Es darle un nuevo significado y provocar una nueva narrativa en la cual nosotros podemos establecer conexión con los factores externos y los factores internos que se han unido para producir la situación en la que nosotros estamos. Sin olvidar que hay un elemento de mi propia experiencia y de mis propias emociones que saldrán a flote, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado que no nos traicionen. Ustedes recuerdan que Juan había mandado a preguntarle a Jesús con sus discípulos si él era el Mesías o si tenían que esperar a otro. La pregunta de Juan puede denotar un poco de desesperación o quizá frustración. Jesús responde de una manera muy cualitativa. Mira, vayan, dígale a Juan que los enfermos son sanados, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los ciegos ven y a los pobres es anunciado este evangelio. Lo que Jesús le está diciendo o mandando decir a Juan en un lenguaje, Juan lo va a entender. Pero fíjate que Jesús no le dice una palabra de aliento y le dice, mira, díganle a Juan que esto va a pasar, que no se preocupe, que sí. No, no, no. Sencillamente nada de eso está envuelto. Así que cuando le dan la noticia a Jesús de que Juan ha muerto, Jesús pudo haber en la parte humana conectar
la pregunta que me hizo y la respuesta que yo le di. Y muchas veces nosotros, cuando la noticia de dolor nos impacta, si nosotros seguimos en el ruedo y no tomamos un tiempo fuera, nosotros podemos ser traicionados por nuestras emociones. Y en la misionología, nosotros tenemos que tener cuidado y sobre todo en la misionología contemporánea de la pandemia del COVID-19, nosotros tenemos que estar permanentemente atentos a que las noticias, cuando las recibamos, nosotros tengamos un tiempo de procesar la resignificación de los eventos, darle una nueva narrativa en la que yo puedo ver a Dios obrando, yo puedo manejar la esperanza sin negar la realidad de los hechos. La gente se está muriendo, la gente se está infectando, los países que reabrieron tienen un rebrote, están en un serio problema. La República Dominicana reabrió, tenemos una selección el 5 de julio, hoy andamos alrededor de 30,000 infectados. La delegada de la Organización Mundial de la Salud nos dice que nosotros debemos multiplicar por 3 lo que han sido confirmados, de manera que si estamos en 30,000, deberíamos tener alrededor de 90,000 infectados en la República Dominicana. La oposición dice que un poquito más, el gobierno dice que un poquito menos. Ahí está. Nosotros tenemos que tomar un tiempo aparte. Con todas las informaciones que nosotros estamos recibiendo, entonces para nosotros redactar una nueva narrativa que se incorpore a las acciones que nosotros vamos. La segunda verdad que nosotros encontramos está, esto se me ha frisado. Ok, los necesitados no reconocen tu dolor. Fíjense, las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. En pocas palabras, independientemente de que Jesús tomara un tiempo aparte, de que tú y yo tomáramos o tomemos un tiempo aparte en medio del dolor, la gente necesitada nos va a seguir porque ellos no reconocen, de hecho, ni están llamados a reconocer el dolor. No por un asunto de indolencia, y es bueno aclarar esto, ni por una manifestación de egoísmo. Es como está ahí delante de usted, por lo que nosotros llamamos la conducta del ahogado. Cuando alguien se está ahogando y se quiere un rescatista, el que se está ahogando no quiere ahogar a su rescatista. Pero cuando siente que alguien está cerca, necesita respirar, lo empuja porque él necesita levantar su cabeza y respirar. Si tú se enteró que Jesús andaba por allí, había tomado un tiempo fuera, que se fue en una barca solitario, pero ellos lo siguen caminando. Nosotros estamos expuestos a ese tipo de demanda y que las personas que necesitan del servicio nuestro lo harán, lo requerirán en cualquier momento, no importa la situación por la que nosotros estemos atravesando. Eso hace que nosotros nos obliguemos a tener un cuidado de nosotros porque los necesitados no lo van a tener. Nosotros le vamos a enseñar el cuidado con nuestra vida a ellos también. Pero la verdad es que ellos tocarán la puerta, las puertas nuestras, no importa que nosotros estemos pasando. La tercera verdad es que no podemos perder la compasión. Es decir, nosotros vamos a ser heridos, vamos a ser lastimados. Muchos de ustedes, sus familiares, amigos cercanos, van a estar afectados por la enfermedad. Pero el gran desafío de sanar para ser sanado es justamente no perder la compasión. Eso es un peligro que subyace en nuestra tarea de servicio. La pandemia ha cobrado vida, ha cobrado empleo, ha cobrado negocio, ha llevado la quiebra financiera y ha roto familia. Es decir, nosotros tenemos motivos para centrarnos en nuestros propios asuntos.
Están ahí frente a nosotros. Y la justificación para nosotros dedicarnos a cuidarnos a nosotros mismos no requiere de mucho esfuerzo. La gente entenderá, si nosotros cerráramos la puerta como iglesia y no atendemos a la gente, muchos dirán, mira, cuando más lo necesitamos cerraron, pero otros dirán, pero es que ellos también están en las mismas condiciones. Cuando el dolor nos toca en la misión, la parte humana nos da permiso para endurecer nuestros corazones. Posterior a la pandemia, nosotros pudiéramos estar tentados a dedicarnos a recuperar lo que hemos perdido. Hemos perdido empleo, hemos perdido ahorro. Lo más natural es que nosotros comenzáramos a pensar en nosotros mismos. Pero es ahí donde tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos perder la compasión. Pensar que es tiempo de mirar hacia dentro, es decir, hacia nosotros, es lo más natural, pero no podemos perder la compasión. No la podemos perder. Y hay tres formas verbales en ese verso. Le da sentido a lo que estamos diciendo. Mire, primero Jesús vio la multitud. Cuando él estaba desembarcando, vio la multitud, tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos. Vio la multitud. Pero es necesario en este proceso en el que estamos, más que en cualquier otro tiempo de nuestra historia como humanidad y como iglesia, visibilizar las personas. Jesús es experto en ver a los que los demás no ven y especialmente ver a los que los demás no quieren ver. Él vio a tanta gente, esa capacidad de ver el cuadro completo, de ver a las personas en su real condición, es fundamental para el proceso de servir. Porque ver no es solo, Señor, el acto físico de la visión, sino de entender su necesidad y de ofrecer la ayuda que transforme su vida. Ofrecer un plato de comida a una persona en necesidad no cambia la vida de nadie. De hecho, un plato de comida no cambia la vida de nadie. Comerás hoy y necesitarás comida mañana. Lo que hace importante ese plato de comida es que nosotros le estamos diciendo a quien se lo estamos sirviendo que es visible para nosotros, que no es un invisible de la sociedad como muchos lo tratan. Para nosotros son entes reales que están ahí, que tienen nombre propio. Y es desde esa visibilización donde las personas ganan el valor de luchar junto con nosotros por un bienestar colectivo, no solo de ellos, sino de la comunidad completa. Por eso, cuando hacemos visible a los invisibles, ellos se convierten en entes transformadores y no solo receptores del bien. Jesús lo ve y pasa a la segunda expresión verbal, compasión. Jesús no solo vio, no solo hizo un reconocimiento de la gente, sino que tuvo compasión de esa gente que él estaba viendo. Ese paso, señores, de la visión comprometida del misionero de Dios a la compasión es un trayecto corto e intencional. Nosotros tenemos que estar permanentemente pidiéndole al Señor que nuestros corazones sean quebrantados con lo que el corazón de Él se quebranta e inmediatamente que revele a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer. Nunca vamos a tener compasión si no somos capaces de ver, pero de ver con los ojos de Cristo, no con los ojos de mi visión personal y aún de mi visión como iglesia o de mi misión, sino con los ojos de Cristo. Porque ese tránsito determina la calidad de lo que nosotros haremos. La efectividad y la calidad del servicio que nosotros hagamos está íntimamente con la cantidad de compasión que nos generó lo que nosotros.
sanó a los que estaban enfermos. Sanar a esa multitud en medio del dolor es la señal de haber sido previamente sanado. Jesús tuvo un tiempo de duelo. El texto no nos dice qué tanto, pero sí tuvo un tiempo para reflexionar sobre la muerte de Juan. Se apartó solo y de allá para acá vino, tuvo compasión y sanó. El ejercicio de sanar a otro significa que Jesús había sido también sanado. Es haber entendido que la misión desde la perspectiva del que envía y no del enviado. Jesús sabe para qué Él está. La iglesia sabe que está aquí para hacer la obra de Cristo, para hacer la nuestra. Por lo tanto, cuando tú entiendes la misión desde el enviado, tiene un problemita, pero cuando tú la entiendes desde el que envía, tú tienes que saber que la única manera que tú tienes de hacer la cosa es sí o sí y hacerla bien. La misionología en el dolor, la pobreza y la desesperanza no excluye la sanidad del misionero, la da por sentado. Yo quiero que nosotros mantengamos eso claro. Que todo lo que vamos a ver a partir de aquí y los próximos jueves es justamente que las herramientas que vamos a ir descubriendo son herramientas que nos van a servir para seguir haciendo nuestra labor misional, pero sabiendo que la sanidad del misionero está incluida. Tengo algunas preguntas de reflexión. Ustedes me dicen quién se interesa en participar. Pastor José Ramón, debemos entender que estás abriendo el micrófono para que alguien responda a cada una de las preguntas. Así es, así Ok. es. Así Adelante. es. Bien, gracias. Cada uno respondiendo a la pregunta que hace. No sabía que había tanta diferencia en el lenguaje caribeño. Claro, man, es que esta gente de Chalón así son. Adelante. Ya. Bueno, en mi caso, ay, pastor, yo, hablando de la pregunta, dice que, ¿cuál fue la primera noticia que me sorprendió? Tenemos un negocio familiar y tuvimos que, bueno, la primera parte fue reducción de horarios, y entonces eso pues eh, nos causó bastante impacto, y sobre todo que tuvimos que bajar los salarios aún inclusive de nosotros, la parte familiar. Pero lo que más nos asustó fue haber tenido que cerrar la empresa por un mes. Entonces, eso sí fue como a nivel de la pandemia, ¿verdad? Estoy hablando a nivel personal. Entonces, ¿tiene que ver eso o también tiene que ver algo a nivel espiritual? Pero bueno, En todo lo que ha estado pasando con cada uno de nosotros en este proceso. y bueno, la emoción que me afloró en ese momento fue que me puse a llorar. Ah, ya. Fue lo primero que hice porque es así, estaba bastante asustada. Y bueno, después de ese sentimiento, pues la emoción pasa, ¿verdad? Entonces ya venía la acción de, o sea, esto es lo que tenemos, esto hay que enfrentarlo y vamos a ponernos a las pilas en lo que sí podemos hacer, ¿verdad? Entonces empezamos ahí a reinventarnos un poquito y aquí estamos de pie, ¿verdad? Y que hemos aprendido en toda esta relación con la misión, bueno, que en medio de todo esto Dios siempre estuvo y también a pesar de que no había, pudimos también aprender a compartir. Bueno, creo que no había, no, sería injusto decir eso. Tal vez no estaba todo lo que siempre hemos tenido, pero de lo que sí teníamos, siempre pudimos compartir con alguien. Ese es mi aporte. Gracias. Leticia, gracias. ¿Alguien más?
Buenas noches, pastor. Buenas, Stanley. ¿Me oigo bien? Sí. Sí. Ok. Con respecto a la noticia más impactante, yo diría que fue el hecho de ver la cantidad de personas muriendo y de alguna manera, una de las cosas que yo siempre he anhelado, he sentido de alguna manera la impotencia de tantas personas que están muriendo sin Cristo en medio de toda esta situación. Que gracias a Dios porque Él llegó a nuestra vida y nos trajo salvación y hoy tenemos seguridad de salvación. Y muchas de esas personas no la pudieron alcanzar, ¿verdad? Eso por un lado. Qué emoción afloró en un principio, quizás un poco de frustración. Yo había empezado un negocio por ahí, igual, por una serie de circunstancias, y terminó con esto, no llegó a buen puerto, ¿verdad? Y hubo una pérdida ahí considerable. ¿Cómo pasar, o sea, la emoción de la emoción a la acción? Ha sido una lucha fuerte con respecto a mis pensamientos, a lo que usted hablaba ahora respecto a todas las noticias que circulan, que la mayoría son malas, ¿verdad? No afloran muy buenas noticias a futuro. Sin embargo, es contrarrestar todas esas noticias con lo que la palabra de Dios a mí me dice y con las promesas que Dios a mí me ha prometido. Y empezar a caminar hacia esas promesas, ¿verdad? Buscándole más a Él, tratando de intimar más con Él, ¿verdad? Para que de alguna manera esos pensamientos y esos temores y esas emociones sean sometidas a Él, porque dice que la paz que Él nos da, nadie dará, y solo creo que ahí podemos estar confiados a pesar de todas las circunstancias. Y con respecto a la misión, ha sido interesante porque yo creo que yo tengo un corazón bondadoso, adivoso. Sin embargo, en medio de todas estas circunstancias, a veces uno se pone a pensar, Señor, como decía usted por ahí en algún texto, bueno, está primero mi familia que Bien. lo demás, ¿verdad? Y debo ser responsable con mi familia y cómo voy a soltar por otro lado si mi familia está ahí y necesita, ¿verdad? Sin embargo, lo que tengo igualmente siempre ha sido el concepto que no es mío, es de Dios, Amén. y que en la medida que pueda dar, lo mucho o lo poco que pueda dar, tengo que seguirlo haciendo, independientemente de lo que esté sucediendo. Y poder acompañar. He tenido la oportunidad de mi jefe, no es cristiano, sin embargo, en medio de esto hemos podido compartir un poquito de la palabra y lo que él piensa, lo que yo pienso y lo que la palabra de Dios dice. Entonces ha sido también un espacio bonito para poder compartir y llevar un poco de esa palabra a aquellos que no la conocen. Por ahí, porque si no sigo hablando mucho. Gracias, Stanley. ¿Alguien más? Creo que Kaylin. Kaylin. Buenas noches, saludos a todos. Yo también quería hablar. Ok, si quiere voy primero yo, es que no vi quién es, perdón. En relación a las preguntas, como Soy yo, una tía. por una. Ah, ok. Ah. Yo creo que lo más impactante es que nosotros no estábamos esperando una noticia así, ¿no? Nunca pensamos que algo como la pandemia, propiamente voy a hablar de este tema, llegara a nosotros y nunca lo vimos como una opción, ¿verdad? Entonces, creo que la noticia más impactante fue eso, saber que lo estábamos viviendo, porque para los que nos gusta el cine, hemos visto muchas películas de virus, de cosas, de pandemias, pero ahora vivirlo no estábamos preparados, y considero que eso ha sido lo más fuerte que hemos tenido que ver
La parte en el tema de la emoción, pues lo que aflora en mí, y creo que es algo colectivo, es como el temor, el qué va a pasar, esa expectativa de qué va a suceder, cómo vamos a proceder a partir de ahora. Luego, en la parte de las emociones y la acción, pues de tomar las medidas que se puedan, en lo que podamos nosotros inteligentemente de conservarnos saludables, tratar de estar lo más obedientes posible, ¿verdad? En la medida que se pueda. Yo creo que la acción es lo más importante que podemos hacer aquí, porque la palabra del Señor también nos recomienda que debemos sujetarnos a las leyes de nuestro país. Y yo creo que aquí nosotros como hijos de Dios es un principio y debemos primero nosotros dar un ejemplo, ¿verdad? De cuidarnos, de seguir los lineamientos, de hacer lo que debemos hacer. Entonces creo que por ahí andamos. Y en la cuestión de la misión, la última pregunta, ahora analizando todo, creo que para mí se amplió un concepto más de cómo ser iglesia, de cómo llegar a los necesitados y saber que lo que antes nosotros veíamos como que no se puede tocar o que tantas horas en el internet y que tantas nos han acogido una herramienta como mano derecha para nosotros poder ir viendo y llevando el mensaje del Señor a muchos que antes no lo. Por ejemplo, el momento cuando hacemos las transmisiones dentro de nuestra congregación, hay personas que nunca van a llegar a una iglesia, a un edificio, una estructura de templo, pero se les hace muy sencillo conectarse en una transmisión. Entonces creo que en la parte de la misión estamos haciendo un buen trabajo y hemos aprendido a hacerlo de esa manera. Agradezco mucho el espacio. Que Dios la bendiga, Pastor Jorge. Amén, amén. Quisiera decirle que yo me comprometí con 45 minutos y ya tengo 2 minutos de más. Así que mis 45 minutos están cumplidos. Y ya solo depende de ustedes. Pastor Roy. Querido, mira, nosotros estábamos preparados más bien para un chin más. Si nos puede dar un chin más, entonces mucho mejor, porque creo que hay gente que quisiera conversar. Entonces, ¿te parece? No, claro. Solo que quería ser, ¿verdad? Respetuoso con Claro, la son las persona que 8. coordina. Empezamos a las 7:30. Digamos que podemos aterrizar entre 8:40, más o menos unos 20 minutos más para hacerla de 1 hora y 10, más o menos. Ok, adelante. Entonces, Gracias, querido. seguimos en la parte de esto y luego algunas preguntas que quieran hacer sobre el contenido de lo que hemos visto en esta. Hola. Si se quiere hablar ahora. ¿Puedo hablar yo? No sé quién está en línea. Bueno, adelante, Marcia. Ok, buenas noches. Comentando un poquito que la noticia que más me ha impactado a mí, como somos empresarios, ¿verdad? Y teníamos 2 empresas y ver un poquito cómo la economía en tan poco tiempo, ¿verdad? Pudo haber afectado a empresas de muchos años, ¿verdad? De todo esfuerzo de muchos años y cómo en 2, 3 semanas pudieron quebrarlas, ¿verdad? Y años de mucho esfuerzo. Y entonces, obviamente que para nosotros con las 2 empresas nos afectaron, nos creó un cierto temor. Y de ese temor pasamos, ¿cómo se llama? A buscar una solución, buscar otras alternativas que podíamos hacer diferente con las empresas, ¿verdad? Entonces, de ahí se vino a raíz otra empresa que creamos en medio de toda la crisis, ¿verdad? Porque no nos podíamos quedar ahí varados porque si no, no íbamos a sobrevivir. Entonces, pasamos a accionar planes, a ver qué podíamos hacer y gracias a Dios nos dio la sabiduría para montar otra empresa. Y de ahí, entonces, yo digo que a veces aún en las crisis da oportunidad para reinventarse, que aún aunque uno pase momentos difíciles, uno siempre tiene que buscar maneras de salir adelante y de todo lo malo siempre sale algo bueno. Ese era mi aporte. Gracias. Now.
Hola. Hola, todos por ahí. Bueno, yo creo que de mi parte fue un poco complicado por el hecho de que para este año yo tenía otros planes totalmente diferentes con relación a mi estudio, a mi vida, a mi ministerio. Y justamente cuando estaba fuera del país hace un par de meses, recibí la noticia de, bueno, ya vamos a cerrar aquí las iglesias y si usted quiere se puede quedar y si no también se puede ir. Y fue demasiado como de un pronto a otro porque no tenía absolutamente nada planeado. Y creo que esa es la noticia como que me impactó un poco más porque ya después cuando tomé la decisión de venir junto a mi familia y llegar a Costa Rica y decir, ¿ahora qué hago? Ahora ya no estoy matriculada en ninguna universidad, no tengo trabajo, no tengo absolutamente nada. Creo que para mí eso fue muy tanto en el momento. La emoción que tenía era como que yo había fracasado, me sentía como que había fracasado en el intento de ir a crecer con mi ministerio. Entonces fue como muy complicado en ese sentido, pero creo que después de eso, realmente lo que hice fue cambiar en dos y decir, Señor, bueno, si es para acá, y está bien, vamos a para adelante y a que sea lo que Él quiera. De la emoción a la acción fue simplemente confiar, porque realmente no sabía qué iba a pasar. Sucedieron literalmente milagros que me hicieron pues, cosas en la universidad y gracias a Dios ahora estoy matriculada en la universidad y pronto espero que ya me vayan a contratar en un trabajo. Entonces, pues esa parte es como eso de que al principio fue muy difícil, pero creo que lo que Dios rescata de la situación es confiar en Dios y que Él tiene siempre el control de la situación. Entonces, ese sería mi aporte. Aparte es simplemente confiar en el Señor y que los planes de Él son mejores que los de nosotros. Gracias, Nao. A mí me gustaría tal vez devolverme un poquito, si me lo permite, Pastor José Ramón. Adelante. Es con el tema de nosotros, el cuidado de nosotros. Me gustó mucho la forma, ya conozco tu humor de que si el diablo no descansa, quería ser diferente al diablo, ¿no? De poder descansar. Y es que, a ver, Así es. vamos, este curso tiene que ver con cómo ayudamos, las formas bíblicas y técnicas, y ahí de camino nos vas a ir guiando. Pero qué bueno que empezó aquí y creo que, o espero que la mayoría le esté dando el valor que necesita, porque en otras clases que he venido facilitando yo, he venido insistiendo en la necesidad de ocuparnos de nosotros mismos, de nuestro depósito, para poner de alguna forma, para poder tener la viabilidad de poder ayudar a los demás. La última clase tenía que ver con consejero, sánate a ti mismo, ¿verdad? Antes, así la había titulado, antes de empezar. Entonces, nada más quería hacer énfasis en eso, la importancia del break, ¿verdad? Del descanso, de saber cuándo no, cuándo decir que no, ¿verdad? Porque hoy yo tengo un pastor que de hecho tú y yo lo conocimos en los Estados Unidos, que compartió algo que a mí me gustó muchísimo, lo hizo en inglés, y él decía que sufrió una crisis muy complicada y esa crisis lo dejó totalmente, iba caminando y entró en un colapso físico, el cuerpo se detuvo, empezó a temblar y cayó y fueron varios meses colapsado. Y él decía que eso le enseñó a saber rendirse ante la realidad de que no podía hacerlo todo. Y nosotros en esta dinámica de aconsejar y caminar con la gente, a veces sin querer, de una manera muy honesta, asumimos mesianismos, ¿verdad? Asumimos ser el Mesías del uno, del otro, y nos cuesta decir que no. Y él decía que decir que no es un evento de vez en cuando. Aprender a decir que no debería ser una dinámica diaria. ¿A qué le digo que no? ¿Verdad? ¿A qué le digo que no? Entonces me quedó dando vuelta a eso hoy en la madrugada que reflexionaba muchísimo en esas palabras. Y obviamente yo también
aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo en todo este proceso. Así es que nada más quería hacer como un comentario adicional a eso. Sí. Realmente, Es bueno, Roy, traer eso a la mesa porque, bueno, yo escribí el libro Liderazgo en Crisis a partir de una crisis propia familiar. En algún momento me gustaría, bueno, de hecho voy a hacer alguna mención quizás en el tercer encuentro que tengamos. Y lo que yo trato de plantear en el liderazgo en crisis son los aprendizajes que los líderes tenemos en tiempo de crisis. Y uno de los primeros aprendizajes que todos nosotros los servidores dentro del reino de Cristo aprendemos en medio de la crisis es que a los nuestros también el mal le toca. Si nosotros estamos permanentemente orando por la salud de la gente y un día la enfermedad nos toca, un día nosotros siempre estamos orando y diciendo la palabra de consuelo a las personas que pierden seres queridos. Y un día tú pierdes un ser querido. Y entonces tú te das cuenta de que por más servidor que tú seas, tú no has comprado un seguro contra todas las inclemencias que le puede pasar a cualquier otro ser humano. Tener conciencia de eso hace que nosotros tengamos las previsiones necesarias para evitar drenarnos de manera absoluta y no tener recursos para nosotros reinventarnos en medio del dolor que va a venir. Entonces, primero, le hemos creído la mentira a Satanás de que a los nuestros no le va a pasar. Como decía, bueno, que era Kaylin, hablaba, hemos visto películas de pandemia y el cine nos ha estado diciendo, bueno, ellos nos estuvieron advirtiendo de que esto era posible, pero era tan ficticio desde la película que nosotros, ay, hombre, y todavía nos dijeron que en China había, pero eso era en China, viejo. Decíamos nosotros, ¿tú sabes lo que tiene que correr en China antes de llegar a la República Dominicana? No, hombre. ¿Y qué pasó? Es el mundo que está postrado. Entonces, a los nuestros le puede pasar. Lo segundo es que nosotros tenemos que admitir que las crisis no tienen favoritos. No tienen favoritos. A todos por igual. Tenemos desde un presidente con el COVID hasta el barrendero de la casa del lado. Todos están expuestos. Entonces, tener esa convicción es que hace o nos obliga a nosotros a tener que cuidarnos, porque nosotros vamos a tener que seguir cuidando. Porque la responsabilidad del que sufre el desvalido, que no la han asumido los gobiernos, la Biblia nos dice que nos toca a nosotros. Y como nos toca a nosotros, bien hacemos nosotros en cuidarnos para estar en condiciones de poder seguir sirviendo. Entonces, ese es el sentido de la misión, de la sanidad en el campo de la misión. Sí, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de nosotros como nos ocupamos y nos preocupamos por los otros. ¿Dije algo malo? No. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación? Son muy tímidos ellos, vieras qué tímidos son. A mí me llama la atención lo tímidos que están hoy, Pastor José Ramón. Estos están tímidos. Ahí veo. Sí. Sí, mira, yo he predicado solo una vez en Shalom, y lo que yo recuerdo fue ver como mucha gente brincando y contento y muy desinhibido. Entonces no creo que sea. Era ahora como ya ahora están más civilizados ya. No, pero de verdad es buena la introducción que nos ha permitido
construir. Y gracias por haber hecho desde la perspectiva de la misión y este aspecto muy, pues muy importante. Indudablemente lo que nos invita el proceso es a revisarnos a nosotros, a contemplar. Me gustó las preguntas que hace porque ya veo que se va enrumbando directamente al tema para vincularlo con la siguiente clase. Y creo que todos nosotros debemos seguir procesando estas preguntas y procesar Así es. hacia dónde queremos irnos. Decirle, quizás por último, que estoy compartiendo todos los materiales gráficos que le estoy mandando con el Pastor Roy, que si alguno de ustedes los quiere tener de manera particular, entonces tienen el permiso de tenerlo. Y con nosotros no hay derecho de copyright. Usted puede hacer con lo que yo le dé lo que usted le dé su voluntad. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, hemos aprovechado la hora y de verdad queremos así diligentemente que usted sepa que tiene una hora para hablar y esto es solamente la introducción hoy que nos acaba de regalar, pero indudablemente toca aspectos importantes. Por favor, recordemos la misión, recordemos también el hecho de cuidarnos a nosotros mismos, de saber, y me gustó esa frase, la crisis no tiene favoritos. El único favorito de la crisis es aquel posiblemente que no se cuida y que no hace mayordomía de sí mismo. El que se cuida, el que está ahí constantemente revisándose, bueno, posiblemente no es como el siguiente en la fila, que puede llegar también, no es una norma. Pastor José Ramón, gracias por el ratito que nos dio, por esta hora, de verdad provechosa, y esperamos que todos los demás, pues la gente siga animada para que la próxima semana, próximo jueves, 7:30, nos volvamos a encontrar aquí. Será un placer para mí estar de nuevo con ustedes la próxima semana. Muy bien, gente linda de Shalom, Dios los bendiga. Para los de casa, recuerden, si tienen libre mañana, Marcia, por favor, mándenme a Oscar. Mañana vamos a empezar a quitar láminas de zinc. Mañana tenemos que restaurar el techo. Recuerden que estamos haciendo loco, estamos caminando en fe. Tenemos una familia que se le está metiendo el agua a la casa y no podemos permitirlo. Así es que los espero a todos. Ahí veo a Axel, veo a todo el mundo, a Oscar, mándenme a Isaac, mándenme a Mariano, usted puede sacar permiso, irse a trabajar. Lorena, mándenme a todo el mundo hay que ir a hacer ese trabajo. Mañana Noilin va a estar ahí tempranito con gallo pinto para todos, con desayuno, porque en Shalom somos 4x4. Y Fernando Pinero, si usted se quiere venir mañana con martillo en mano y serrucho, aquí lo esperamos porque, hermanito, este trabajo es de todos y de todas. Entonces, mira, nos vemos, gente linda. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Gracias.